Episodio 7. El cabello en el siglo XVIII. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. También puedes buscarnos en Facebook como Siluetas y Colores. Ahora disponte a escucharnos, que en breves segundos comenzamos. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso y nos da mucho gusto saludarlos y agradecerles la escucha que han hecho de este programa. Para nosotros, Larisa y yo, es muy importante ver que están escuchando esta aventura sonora a través del tiempo, paseando por los caminos recorridos por la industria de la moda. Hoy haremos un paréntesis, ya que necesitamos ir conociendo todo el universo de la moda y cómo éste evolucionó a lo largo del tiempo histórico. Y veremos qué pasaba en cuanto al cabello en aquel convulso y reformador siglo XVIII. Dicho esto, comencemos. A partir de la Edad Media, las actividades de los barberos no se reducían al arreglo del rostro y peinado del hombre, sino que, producto de decisiones de las autoridades de la Iglesia Católica que prohíben entre los siglos XII y XIII que los clérigos siguieran practicando operaciones de cirugía, estas comienzan a ser efectuadas por los barberos. Adquiere entonces esta profesión una categoría no conocida anteriormente, y también comienza en el transcurso de los próximos 6 siglos una competencia entre barberos y médicos cirujanos. Hasta la mitad del siglo XV, los barberos continúan haciendo cirugías y todo tipo de curaciones sin mayor problema. En 1450, en Inglaterra, los barberos por decisión del Parlamento quedan restringidos a sangrías, extracciones dentales y corte y cuidado del cabello. En algunos países se les autorizaba a recibir una vez al año cadáveres para diseccionarlos y estudiar anatomía humana. Esta ampliación de las actividades hizo que los barberos fueran reunidos en uno de los gremios más prestigiosos. En el año 1096, los barberos de Francia tomaron su primer gremio. En 1308, en Londres, se creó la Worshipful Company of Barbers. En 1371, los barberos franceses tomaron otra guild que se mantuvo en activo hasta la Revolución Francesa. En Inglaterra, las corporaciones de cirujanos funcionarían junto a las compañías de barberos hasta 1745. A partir de este año, por decisión del rey Jorge II de Gran Bretaña, las corporaciones serían separadas y los barberos deberían limitarse a sus funciones de corte y arregle de cabello. El rey Luis XIV en Francia tomará la misma medida pocos años después. Esto produciría una declinación y una pérdida de prestigios en la profesión del barbero. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, las barberías se vuelven lugares frecuentadas por gente de bajo nivel social y los barberos pierden respeto y categoría social. El siglo XVIII fue un siglo de elegancia. Nunca las formas de vestir y los estilos de peinado de la gente fueron tan suntuosos, tan elaborados y artificiales. Lo que no pudo lograrse con el cabello natural fue aumentado con pelucas. Debido al surgimiento de las cortes reales, tanto en Francia como en Inglaterra y los demás reinos europeos, en esta época de tanta desigualdad social, en ese micromundo que eran estas cortes, todo se redujo a una explosión de exhibición de peinados a cual más extravagante, en cuanto a moda se refiere. Fue una reacción totalmente contraria al pudor y recato de los siglos anteriores. El cabello se puso a tono con el estilo rococó, ese del que tanto hablamos en los programas anteriores, con María Antonieta, Eros Bertín, todo eso. Un estilo que fue dinámico y brillante, donde las formas jugaron y se integraron en un movimiento armonioso y elegante. Este siglo fue uno de nuevas ideas filosóficas, como la Ilustración, y en la aristocracia la afluencia de riquezas económicas que llegan a Europa por los viajes al nuevo continente, América, que está en pleno auge económico.
La llegada de la revolución industrial, como ya habíamos dicho, crea nuevos órdenes sociales. Además del clero y la nobleza, una burguesía pujante de nuevos ricos y gente que hace fortuna y se posiciona en las esferas sociales y políticas y que imita en todas sus costumbres a los nobles. La gente de esa época creía que vivía en el mejor de los mundos posibles. Nuevamente hablamos de la clase alta. El uso de pelucas en los hombres comenzó a ser muy popular a fines del siglo XVII, durante el reinado del Rey Sol. Recordemos cómo Luis XIV de Francia, entre su estrategia económica para formar el Estado Nacional de Francia, impone un estilo de tal lujo y belleza que vuelve la corte francesa el modelo a seguir por todas las cortes europeas, creando así un mercado de la opulencia, el cual se dispuso a controlar. Toda su corte comenzó a utilizar pelucas y su uso se extendió al resto de las cortes del continente. Por ahí de 1680, Luis XIV tenía 40 peluqueros que diseñaban sus pelucas en la corte de Versalles. Aquí parémonos poquito, porque hace poquito les dije que fue durante el Rey Sol el que impone un estilo donde todo mundo empieza a utilizar las pelucas en los hombres. Sí, él como que lo generaliza, pero fue desde Luis XIV con las pelucas largas de bucles y chinos que utilizaba que empezó a utilizarse. Bueno, dicho esto, fue hasta 1770, ya con María Antonieta en la corte, que el uso de pelucas se extendió también a las mujeres. Y a medida que los años pasaron, las pelucas se fueron haciendo más altas, más elaboradas, especialmente en Francia. Las pelucas masculinas eran generalmente blancas, pero las femeninas se hicieron de colores pastel, como rosa, violeta o azul. Por las pelucas y su ornamentación podíamos conocer la mayor o menor posición social de quien las usaba. La gente con riqueza podía costear, lógicamente, diseñadores más caros y más variedad de materiales. Las pelucas se hacían por lo general con pelo humano, pero también con pelo de caballo o de cabras. Fíjense que existe una leyenda, y la dejo en el nivel de leyenda, ya que las leyendas se mueven entre la realidad y la fantasía, de que una condesa, la de Matignon, en Francia, le pagaba a su peluquero Baulard 24,000 libras al año para que le hiciera un nuevo diseño de peluca todos los días. Esto es algo que yo al menos no pude corroborar en varias fuentes, por lo tanto no se los puedo asegurar. Pero está en algunas, solamente no en fuentes que yo considere como completamente fidedignas. Por eso se los dejo así en el nivel de leyenda. Lo que nos habla de la importancia que tenía este accesorio en la sociedad francesa de finales del siglo XVIII. Es un tiempo muy convulso a punto de estallar la revolución, donde los chismes corrían por doquier, a veces sin fundamento. Pero esto se dijo en su tiempo y yo se los comparto. Hoy tenemos para ti un álbum muy interesante llamado El cabello en el siglo XVIII, donde podrás ver la evolución de los estilos a lo largo de este siglo, en las imágenes de personalidades de la época, pintadas por artistas de renombre, además de imágenes que nos muestran el oficio de barberos y peluqueros. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores, déjanos tus comentarios. No te cuesta más de un minuto y a cambio puedes darnos un sentimiento de satisfacción al saber que estás recibiendo nuestro trabajo. Puedes dejarnos también un comentario en YouTube y en iVoox, o en cualquiera de las tres nos encuentras como Siluetas y Colores. Recuerda, en YouTube, iVoox o Facebook nos encuentras como Siluetas y Colores. Bueno, estábamos en las pelucas de principios del siglo XVIII. Por ahí de 1715 se comienzan a empolvar las pelucas. Esto era algo que antes no se usaba. Las familias tuvieron que dedicar un salón de la casa al toilette, donde se empolvaban y acondicionaban diariamente dichas pelucas. Se espolvoreaban con almidón de arroz o con almidón de papas. Para la operación del empolvado se necesitaba un peluquero que asistía a la casa del cliente a atenderlo.
Solían cubrirse el rostro con un cono de papel grueso. Por ahí en nuestra página de Facebook pueden ver y buscar, están algunas imágenes acerca de cómo hacían para empolvarles las pelucas sin mancharles la cara. Está ahí el cono de papel que se ponían en la cara y demás. Pueden darse una vuelta, acuérdense de buscarnos en nuestra página de Facebook como Siluetas y Colores. Allí tenemos un álbum que se llama El cabello en el siglo XVIII, donde subimos varias fotografías donde nos dan la idea de lo que les estoy platicando para que nos puedan seguir con un refuerzo de imágenes y no solamente de imaginación. Bueno, veamos directo a los barberos. También los barberos, tenemos ahí unas imágenes de lo que era el oficio de barbero. Estos, además de cortar y peinar el cabello y la barba, practicaban diversas operaciones quirúrgicas y hacían extracciones dentales. Pero en 1745 una ley en Inglaterra les prohíbe estas actividades y los autoriza solamente a cortar y arreglar los cabellos. Esto provoca la ruina de muchas barberías y la falta de trabajo para muchos barberos en Europa, pues similares leyes son promulgadas en Francia y otros reinos y países. Pero el auge de las pelucas crea, por otro lado, una demanda de nuevos profesionales, los fabricantes y diseñadores de pelucas, quienes además se encargarán periódicamente de arreglarlas, perfumarlas y retocarlas. Esta actividad, la de barberos, desde fines del siglo anterior, o sea, desde fines del siglo XVII, había creado sindicatos y uniones de peluqueros y exigían a los profesionales pagar una tarifa y dar un examen de aptitud para desempeñar la profesión. Pero ahora, en el siglo XVIII, la industria de las pelucas crece y se vuelve importante, creando nuevos trabajos y fuentes de ingresos para gran parte de la población. Sin embargo, esta nueva actividad, la de hacer y acondicionar pelucas, afecta a la industria de los sombreros, pues los hombres dejan de usar sombreros para lucir pelucas y deben fabricarse otros estilos de sombreros que puedan acondicionarse para usarse junto con las pelucas. La mayor parte del pueblo, digamos un 80% de la población, no usaba pelucas, sino su pelo natural sin demasiado arreglo, pero solo el porcentaje que cubría la nobleza y la alta burguesía movilizaba una industria que era destacada en ese tiempo. En esta época no se conocía todavía el concepto de masivo. Esto llegará poco a poco conforme la revolución industrial avance y los inventos se produzcan y los inventarios de material producido crezcan. Hacia finales del siglo XVII y gracias a Luis XIV se da un cambio en el estilo. Los hombres comienzan a utilizar la peluca de pelo largo con largos rizos que pone de moda el Rey Sol. Con ello, los barberos se convierten en peluqueros, recobrando su celebridad y adquiriendo, algunos, una considerable fortuna. Las extravagancias de la moda y sobre todo del peinado adoptado por las mujeres abrieron la imaginación de los artistas encargados de elaborar los complicados peinados femeninos o pelucas masculinas. Los peluqueros, además de diseñar, elaborar y colocar las pelucas, tendrían la tarea de mantenerlas en buen estado periódicamente. Las pelucas del siglo XVIII fueron famosas por sus diseños espectaculares. Poco a poco, todo aquel que pudiera pagarla comenzó a utilizar pelucas, cuyo diseño era una tarea complicada y se transformó en todo un oficio de primerísima necesidad. Esta celebridad propició que en el siglo XVII, cuando se comienza a mencionar a los documentos a los peluqueros, aunque desde la antigüedad, tanto el censor romano como los barberos y fabricantes de pelucas en la Edad Media eran verdaderos peluqueros en el sentido de peinadores, ya que arreglaban el cabello de acuerdo a la estética de la época, también afeitaban, teñían el cabello y trabajaban en el cuidado de las uñas. A pesar de ello, en muchas cortes y casas nobles, los grandes señores confiaban el cuidado de sus cabezas a sus ayudas de cámara, y los peluqueros debían conformarse con cortar el cabello a la gente del pueblo. Es por entonces que aparecieron los peluqueros de señoras, adquiriendo notoriedad por esa labor. Llegaron a existir algunos peluqueros con fama de artistas, cuya actividad era tan demandada que las damas debían hacer una cita para que las pudieran peinar.
A principios del siglo, los estilos de cabello de los hombres son mucho más suntuosos que los de las mujeres. Todavía entonces está de moda el estilo Luis XIV, con grandes bucles y el pelo sobre los hombros. Cuando termine el siglo, la tendencia ya se ha revertido. Las mujeres lucirán exuberantes pelucas que van desde el medio metro hasta los 80 centímetros de alto y más, que se usarán inclusive para conmemorar celebraciones y aniversarios con extravagantes diseños. Acuérdense del peinado que trae un barco en la parte de arriba y cosas así que utilizaba María Antonieta. Estas pelucas femeninas traían algunos problemas. Los marcos de las puertas tenían que ser elevados o reconstruidos para que pudieran pasar, y en muchas ocasiones la presión de las pelucas demasiado pesadas les causaba inflamaciones en las sienes, cuello y cervicales. Por ahí de la mitad del siglo XVIII, el nuevo rey de Francia, Luis XV, impone un estilo de pelucas más pequeñas para los hombres y el riguroso empolvado blanco o preferentemente grisáceo. Los hombres también utilizan desde mediados del siglo una cola de caballo en la nuca atada con una cinta en forma de moño que se vuelve muy popular en todas las cortes. Las mujeres continuarán con sus estilos extravagantes hasta la llegada de la Revolución Francesa, donde todo el lujo y la exuberancia queda prácticamente anulado por las nuevas ideas republicanas. A partir de allí, los peinados serán más clásicos y sencillos y volverá a usarse el pelo natural. En realidad, a pesar de que es divertido pensar que las mujeres usaban pelucas inmensas en su vida cotidiana y en las fiestas a donde iban, la realidad es un poco diferente. Ese tipo de arreglos de pelucas gigantescos existieron, pero solo para ocasiones muy especiales o para representaciones teatrales. Pelucas como las imágenes que les compartimos en el álbum de Facebook, que se llama El cabello en el siglo XVIII, son producto muchos de caricaturas de la época o de anécdotas o leyendas que yo no sé realmente si tuvieran una base completa de realidad. Es prácticamente imposible encontrar en las imágenes de los cuadros de pintores famosos de la época estas pelucas inmensas. Las mujeres nobles usaban estilos de cabello mucho más sobrios y elegantes que estas pelucas, a pesar de que eran más o menos voluminosos y elaborados. Acuérdense que María Antonieta y la corte de Luis XVI y la corte de Luis XV no eran precisamente queridos por el pueblo. Era una época de muchos chismes, de muchos pasquines políticos, donde atacaban mucho a la nobleza, no sin razón. No estoy hablando de si tuvieran o no tuvieran razón, pero el pueblo o la sociedad, la que está en contra del régimen, tiende a exagerar las cosas que hace, en este caso, la gente del régimen, la nobleza, para poder asentar o para poderle dar legitimidad a sus reclamos. Entonces, hay que verlo. De que existieron, de que se usaron, pero quizás no en la medida que lo escuchamos o lo vemos o lo leemos. Dejémoslo ahí, fue una moda fantástica, pero creo que tuvo más que ver con ocasiones sociales que con la realidad cotidiana. Entre los peluqueros del siglo XVII y XVIII, cuyos nombres han quedado registrados en la historia, se encuentran Monsieur Champagne, primer célebre peluquero destacado en Francia en 1663. Su clientela incluía a la princesa Marie de Cossens, francesa, reina consorte de dos reyes polacos, Víclav IV Vasa y John II Casimir Vasa. Se dice que poseía un temperamento tal que en varias ocasiones se enfadaba y dejaba a la cliente con el peinado a medias, llegando hasta insultar a las damas de las más rancias aristocracia. En 1663, poco después de su muerte, ese nombre fue utilizado para titular una comedia, Champagne le Confure, presentada en Théâtre du Maurice. También está Legros Rumilly, fue el peluquero oficial de la corte francesa y por tanto el de Madame de Pompadour, entre otras cortesanas. En 1675, Legros escribió y publicó L'Art de Confeture des Dames Françaises, libro
sobre peluquería, en el cual incluyó la técnica para realizar 38 peinados diferentes, considerado una lectura obligada entre la alta sociedad parisina, y abrió una escuela de peluquería. También estuvo Leonard Alexis Southey, conocido simplemente como Monsieur Leonard, peluquero favorito de la reina María Antonieta, autor, conjuntamente con la célebre Rosa Bertin, en los tocados monumentales levados por las cortesanas de la época. Cuando el estallido de la Revolución Francesa, Leonardo huyó del país, estableciéndose en Rusia, donde pudo dar continuidad a su profesión debido al prestigio alcanzado más allá de las fronteras francesas. En 1777 existían aproximadamente 1.200 peluqueros trabajando en París. Con la generalización del uso de la peluca, se presenta un conflicto entre los peluqueros estilistas y los peluqueros hacedores de pelucas, tarea que comenzaron a realizar los barberos, especializándose en las técnicas de hacer, empolvar y mantener las pelucas. A pesar de estos enfrentamientos, para esta fecha ya estaban bien definidos ambos oficios, el de peluquero y el de barbero, quedando este como el profesional de arreglar el rostro, cabello y peluca de los hombres, y el peluquero como estilista al servicio de la moda capilar de las mujeres. En este programa dimos una vuelta por los tocadores de las familias de la aristocracia del siglo XVII y XVIII, donde visitamos el complejo oficio de peluquero y barbero de la época. Espero lo hayan disfrutado. Poco a poco vamos a ir caminando hacia un punto en la historia de la humanidad en que todo lo conocido va a ser derrumbado con un terremoto ideológico que nacerá en lo profundo de la sociedad francesa. Y a partir de ahí, nada volverá a ser igual. Los conceptos se reformarán desde la raíz y el mundo cambiará totalmente. La moda, como referente de una época, cambiará también. Será en este punto donde la sociedad como la conocemos hoy nacerá. Y eso es lo que comenzamos a ver en el siguiente programa. Así que los esperamos en nuestra próxima cita. Gracias.